Bueno, lo tenemos a Javier Timerman acá en el diario en la tarde de hoy, economista, es socio además de ADCAP Grupo Financiero. Está en Buenos Aires en este momento y por eso decidimos invitarlo. Gracias por venir, Javier. Gracias. Bueno, a ver, lo primero que quiero preguntarte es por las negociaciones de Sergio Massa con el fondo. Hablamos hoy, o la noticia hoy tiene que ver con este acuerdo con Qatar, esto de estar todo el tiempo tratando, ¿no?, de estirar plazos y cumplir con el fondo luego de, bueno, la deuda que tenemos ahora en plena campaña, pero que vamos a tener por muchos años más. ¿Cómo ves todo ese proceso de Sergio Massa también como candidato, no? No, yo creo que la negociación fue una negociación dura. Claramente el fondo se puso cada vez más duro a lo largo de toda esta historia de negociaciones con la Argentina. Y en esta circunstancia en particular, el fondo se vio atrapado en medio de una elección también. Y el fondo sabe que cualquier decisión que tome y que la negociación va a ser mirada como una forma de aparecer como héroe o villano para alguien. Y es algo que el fondo está tratando de evitar porque tiene una experiencia en la Argentina que no fue buena, que fue cuando apoyó con un préstamo inédito a un gobierno en particular. Creo que las negociaciones se estiraron, obviamente porque el fondo se puso más duro de lo que creo que el gobierno argentino previno. Y después me parece que Sergio Massa hizo lo correcto, o sea, buscó formas de financiamiento inéditas para la Argentina. Eso es bueno porque abrir nuevas fuentes de financiamiento siempre es bueno. A mí cuando escucho que critican porque dicen no, porque fue a Qatar, ahora le debemos plata a Qatar, no es malo deberle plata a Qatar. O sea, es una nueva forma de financiarse. Lo que me parece preocupante es que el fondo, o sea, prácticamente no nos dio el crédito por 2 semanas, nos obligó a ir a buscar plata hasta que el directorio apruebe. Y eso me parece que es una forma de decirle a la Argentina, porque ya no es más a Sergio Massa, sino es a la Argentina, es cuando nos sentemos con el próximo gobierno, sea del signo que sea, estas negociaciones van a ser duras. Ese es un poco el mensaje que el fondo da y que dio en esta negociación. Aún después de la sequía y de la pandemia, habiendo reconocido además eso. Sí, el tema de la pandemia me parece que ya quedó. La sequía es un típico hecho de un shock externo que el fondo debería haber. O sea, si nosotros no hubiésemos tenido deuda con el fondo, seguramente hubiésemos acudido al fondo porque lo que pasó con la sequía nos privó de dólares que tendrían que haber entrado. Eso es lo que se llama un shock externo, o sea, algo que no pudimos prevenir. Y el hecho de que no hayamos podido acudir al fondo con plata fresca, creo que el fondo tendría que haber sido un poco más, tendría que haber entendido un poco mejor lo que estaba viviendo la Argentina. Lo que pasa es que venimos de una historia de muchísimos años de incumplimientos y bueno, esto se paga, esto tiene un costo. Y creo que es el momento que los políticos entiendan que llegó un momento en donde acá o nos salvamos todos o nos hundimos todos, porque no va a haber diferencias respecto a si uno es presidente, el otro es presidente. Acá el que está negociando con el fondo y con los otros acreedores es el gobierno en representación de todos los argentinos. Javier, y cuando escucha las declaraciones de Patricia Bullrich, definiciones económicas de Patricia Bullrich de las últimas semanas, como por ejemplo recurrir a un blindaje para traer dólares, como por ejemplo ingresar con las cámaras a las bóvedas del Banco Central para mostrar qué hay o qué no hay, ¿qué piensa sobre esto? Bueno, lo curioso es que hoy estaba leyendo que uno de los referentes de Patricia en temas económicos decía que van a usar la plata del fondo, la supuesta plata que le van a pedir al fondo para garantizar garantizarle a los argentinos sus depósitos. No dijo su depósito, dijo como la moneda. Pero cuando se usó el blindaje, no el blindaje, cuando el gobierno anterior recurrió al fondo, lo hizo para pagarle a los acreedores externos. Ahora dicen que no van a hacer lo que hicieron ya. Entonces es un poco confuso el mensaje. Yo creo que evidentemente la Argentina va a necesitar financiamiento. No hay país, no hay empresa, nadie, ni vos, ni yo, ni nadie funciona sin crédito. Cuando vos vas al médico o cuando yo voy a
a comprar al supermercado y pago con una tarjeta, eso es crédito. Imagínense un mundo sin crédito. Así que la Argentina tiene que volver a acceder a los mercados, volver a acceder a tener negociaciones multilaterales con otros países, como hicieron con Qatar. Y eso va a depender, me parece, de ciertos consensos y ciertos acuerdos que se logren. Pero no va a pasar por el hecho de ir al fondo y decirle deme más plata y ponerla como garantía, porque la realidad es que la gente hoy en día está preocupada y la gente necesita saber que el plan económico que viene va a ser un plan económico de mediano plazo o largo plazo. Acá estamos discutiendo mucho el día después. El día después, a mi juicio, cuando yo hablo con inversores, etcétera, me da la sensación de que es bastante irrelevante. ¿Qué va a pasar en 5 años? Eso es lo que la gente quiere saber. Eso me parece lo que quieren saber todos los argentinos cuando les piden sacrificio. Porque muchas veces se dice, no, bueno, pero hay que sacrificarse para cambiar. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Cómo va a ser nuestro país en 5 años? ¿Qué piensan los políticos que va a suceder? Y creo que eso también es lo que le exigen mucho los inversores al próximo gobierno. Así que yo creo que lo que va a estar en juego acá es un poco la gobernabilidad, la capacidad de ejecución, porque ideas tenemos todos. Yo siempre digo, mi padre, que fue un periodista profesional como ustedes, siempre decía, ideas tenemos todos, ¿no? La idea de escribir un libro sobre un chico y una chica que se quieren es muy buena, pero cuando la escribe Shakespeare es una obra maestra. Entonces, ideas tenemos todos. ¿Quién es la persona que realmente puede sentarse con todos los actores de la política local e internacional y discutir un plan que a la Argentina le sirva en el largo plazo? De eso se trata esta elección. Bueno, pienso en quién es esa persona, según su mirada. Y eso además, cada uno debe decidir y pensar. Yo, la verdad que no, yo creo que eso es algo que le corresponde a cada uno decidir, pero tiene que tener eso en cuenta, que, o sea, es un poco raro ver que un país que haya hecho tantos virajes políticos, hace 4 años se votó algo, ahora hay encuestas que dicen que la gente quiere lo opuesto. Hay que realmente sentarse y pensar en la capacidad de ejecución que tengan los políticos, en la capacidad de lograr consensos. Para mí es muy importante lograr consensos lograr consensos entre los diferentes actores, empresarios, las centrales obreras. Yo veo, por ejemplo, algunos candidatos de la oposición que despotrican contra las centrales obreras y todo. Yo creo que hay que negociar con los sindicatos, pero por lo que veo los sindicatos se han portado de una manera relativamente responsable en esta crisis. Así que, no sé, creo que se está hablando demasiado de cambios drásticos, y cuando uno hace cambios drásticos generalmente corre el riesgo de que eso no funcione. Yo iría, como dicen los americanos, baby steps. O sea, pasos de bebitos. Paso a paso. Pequeños, digamos. Sí, pequeños pasos. Bueno, justamente yo le preguntaba por los candidatos, porque nosotros nos encontramos en medio de una campaña donde Javier Milei habla de dolarización, Patricia Bullrich habla de recetas que tienen que ver con el regreso al 2001, un momento trágico para los argentinos, ¿no? Incluso con muertos en Plaza de Mayo. ¿Qué piensa, si bien no de los candidatos, pero sí de estas ideas que no son para nada intermedias, sino que son extremas y además que tienen que ver con algo que los argentinos ya vivimos, que ya probamos? No, el tema de la dolarización yo creo que no funciona. Pero no funciona porque sería como una especie de hipotecar el futuro de los argentinos. Los argentinos nos merecemos tener nuestra propia moneda. Que no haya funcionado hasta ahora no quiere decir que sea que no sea algo positivo. Es como, realmente me parece que en su momento, en el 2000, cuando se habló mucho de dolarización en su momento, durante la crisis del 2001, realmente si uno ve esa crisis fue justamente apegarse al 1 a 1 lo que hizo que la crisis sea tan violenta, o sea, pegarse durante tanto tiempo a lo 1 a 1. Yo creo que esa es una idea que incluso no va a tener apoyo por parte de los principales centros financieros del mundo. Incluso hoy en día, si vos hablás con inversores, con financistas, etcétera, el riesgo que más ven en esta elección justamente es que Javier Milei saque más votos de lo que había, de lo que las encuestas muestran. Sí. Ese sería el cisne negro.
Entonces no lo veo por ese lado. Y por el lado de los grandes cambios bruscos, etcétera, yo creo que tampoco es lo que nos están... yo creo que eso no es lo que los argentinos quieren, tampoco creo que es lo que los inversores afuera están buscando. Lo que nosotros necesitamos es previsibilidad y estabilidad por un tiempo largo. Saber que los consensos que logramos, los cambios que vamos haciendo, van a continuar y no va a haber esta situación donde todo se desarma y se vuelve a armar. No hay recetas mágicas, no hay recetas mágicas. La Argentina necesita crecer, necesita inversiones y necesita financiamiento. Y eso se consigue de a poco, se consigue logrando consenso, se consigue hablando entre todos los actores, se consigue sin ningunear a nadie, se consigue... somos un país federal hablando con los gobernadores. Se consigue yendo como hacemos cuando tenemos, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende es, tenemos un grave problema económico. Sin embargo, cuando Sergio Massa viaja o cuando cualquier ministro de Economía viaja a Washington, no va ningún miembro de la oposición. Eso para mí está mal. Cuando hay un tema de Malvinas, porque es un tema que realmente donde los argentinos sí tenemos consenso, van todas las fuerzas políticas acompañando al canciller. Sí. Eso debería pasar con el próximo ministro de Economía, sea quien sea. Porque realmente estamos en una situación difícil y se necesita un plan de mediano plazo. Pero eso es fundamental, perdón, y ya los chicos también le quieren preguntar, pero necesito esta repregunta porque el gobierno de Mauricio Macri invitó en su momento a Sergio Massa. Sin embargo, respecto de Malvinas, no fue un gobierno, si bien son cosas distintas, hablamos de Davos, pero digo, ¿eso es fundamental cuando la oposición tiene ideas tan extremas? Sí, es fundamental que... Esto de que la oposición se sume, ¿no?, teniendo ideas tan opuestas. En el caso de Malvinas, ahora con la Unión Europea y el comunicado final, hubo un avance importante, un reconocimiento importante. Pero a veces lo que quiero decir con esto es, tal vez son más importantes las ideas claras que el consenso con aquellos que tienen una mirada totalmente opuesta, como una Patricia Bullrich, que la vas a invitar a viajar y te va a decir, entreguemos las Malvinas. ¿O no? Bueno, espero que no. Me pregunto, ¿no? ¿Qué es prioridad? No, lo que pasa es que claramente cada político, cada fuerza política tiene ideas diferentes y soluciones diferentes a los problemas. Pero debería haber ciertas coincidencias respecto a la capacidad que tiene un presidente a hacer un plan y que tenga un poco de credibilidad interna para que los que tengan que estar del otro lado sientan que están negociando con alguien con cierta autoridad. Yo creo que lo que pase con el próximo gobierno va a depender de tres cosas. Una, de la fuerza que tenga en estas elecciones, que gane ese candidato. Dos, de la relación que tenga con la oposición, si la oposición es una oposición muy, muy fuerte y de repente quedamos en esta grieta, me parece que va a ser muy difícil para cualquiera. Y después manejar las expectativas de la gente. Hoy en día me parece que la elección es bastante oportunista, en el sentido de que se prometen un montón de cosas que todos saben que no van a poder hacer delivery. Entonces, también la reacción de la gente va a ser importante respecto al éxito o no que tenga el próximo gobierno. Yo estoy convencido que el que gane las elecciones, y yo me imagino que Sergio Massa en eso lo debe tener bastante claro, este fue un acuerdo de transición, estas son medidas de transición. No se puede, después de la debilidad del gobierno de Alberto Fernández, no se podía hacer un plan de estabilización de mediano plazo con la sequía de por medio en esta situación. Así que yo calculo que en enero vamos a tener un plan de estabilización, gane quien gane. Bien. ¿Nasa? Javier, vos recién hablabas de no hay que creer en soluciones mágicas, y me acuerdo de golpe de Milei diciendo que tenía un acuerdo de confidencialidad por miles de millones de dólares con el mercado para llevar adelante una dolarización, o bien a Patricia Bullrich diciendo que bueno, que pretenden caminar justamente un blindaje con el Fondo Monetario para dotar de reservas al Banco Central, como dio a entender como si ya hubiese al menos un principio de conversación. Digo, el mercado, más, si querés sacamos a los candidatos para hacer una respuesta más general, pero digo, el mercado, ¿puede a cualquier candidato a presidente
de la Argentina, con todas las deudas y problemas que tiene, ofrecerle miles de millones de dólares así como si nada, decir, sí, yo te los garantizo para tal cosa si ni siquiera fue electo? No, no existe eso, no existe, no existen los acuerdos secretos, no existen los acuerdos, yo te prometo esto. Los fondos de inversión son muy, muy rigurosos. Aparte, la economía argentina creció muchísimo. Hubo en el pasado, yo me acuerdo en los años de Cavallo, por ejemplo, pero al principio de los años de Cavallo, me acuerdo cuando fue la crisis del tequila, donde de repente la Argentina se había quedado sin financiamiento, era una economía mucho más chica, los niveles de financiamiento que se necesitaban eran menores, entonces Cavallo levantaba el teléfono, hablaba con 4 o 5 bancos y conseguía cierto financiamiento temporario, pero eso no existe más, los bancos cambiaron sus regulaciones, los financistas tienen temas legales de compliance, etcétera, etcétera. Nada de eso es, uno puede especular, yo creo que si yo subo me van a financiar esto, lo otro, pero no hay nada garantizado, yo estoy convencido de eso. ¿Pablo? No, mencionó ahí la expectativa de los inversores, ¿sí? Uno a veces también tiene como un imaginario de que no tiene claro cuáles son los inversores o qué miran los inversores. En las últimas semanas hubo 2 fenómenos, me parece interesantes. Uno, la denuncia de sectores del gobierno diciendo que economistas de la oposición hablaron con funcionarios del Fondo Monetario para que no haya asistencia por parte del Fondo Monetario. Lo advirtió Sergio Massa incluso. Y después ocurre esto que usted menciona, que la asistencia del Fondo a la Argentina queda para después de la PASO. Eso se tiene que interpretar en términos políticos, que el Fondo está diciendo, bueno, no quiero que mi rol sea de intromisión en el proceso electoral, o tiene otra naturaleza más técnica, si se quiere. Lo que pasa que lo vivimos mucho en el 2019. En el 2019 el fondo estaba endeudado con un país, llegó a un acuerdo de endeudamiento con un gobierno que pensó que iba a ganar las elecciones. Sí. Cuando después de la sorpresa de las PASO, el fondo se encontró que tenía que negociar con otra persona. Sí. Y eso creó un problema mayor. ¿Por qué? Porque se cayó el acuerdo con el fondo. Cuando se juntaron la primera vez con Alberto Fernández dijo, yo la verdad que a mí este endeudamiento no lo apoyo, etcétera. Entonces se cae el acuerdo con el fondo. Y creo que lo que quiere evitar Sergio Massa justamente, y quiso evitar, y por eso estas negociaciones fueron arduas, que después de las PASO, el gobierno, si le va mal en las PASO, si el fondo considera que al gobierno le fue mal en las PASO, o si el fondo ve que la oposición tiene más chances de ganar que el gobierno, que de repente empiecen a interactuar con la oposición. Entonces... Pero perdón, entonces, que el desembolso quede para después de la PASO es una decisión del fondo o una decisión vendría de en Massa. septiembre, y yo creo que ese es uno de las... por lo menos no va a haber una revisión hasta después de las PASO y tampoco va a haber una revisión hasta las elecciones generales. Pero teóricamente el desembolso no se sabe bien cuándo va a venir, si después o antes de las PASO. Para mí es un poco irresponsable por parte del fondo tratar de intrometerse en este proceso electoral. Para mí tendrá que haber habido una tregua hasta fin del mandato de Alberto, o hasta que haya un presidente. Pero eso no sería perdón, perjudicar indirectamente a Sergio Massa como candidato, porque Sergio Massa es el que tiene que lidiar con... O sea, esto de abstenerse y dejarlo para después. Yo había entendido que, bueno, vacaciones del directorio, pero evidentemente una decisión concreta. Pero yo no me refería a Sergio Massa. La abstención no es una intervención. Digamos, que no le den el desembolso no es una intervención también por la negativa. No, yo lo que me refería es que la Argentina, de alguna manera, tenga un impas y no tenga que ni pagar ni recibir. Es decir, bueno, hay elecciones, esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero el fondo tiene reglas internas, no puede hacer eso. Y claramente todo va a pesar. Después de las PASO, si el gobierno le va bien, va a tener más fuerza para negociar con el fondo. Si el gobierno le va mal, los referentes económicos de la oposición claramente van a ser escuchados en Washington. Eso es el problema de tener este tipo de situaciones y depender de este tipo de acuerdos con alguien que está cada 3 meses mirando lo que te está pasando. El problema con el fondo es un problema realmente que nos va a acompañar mucho tiempo, porque cada 3 meses
hay una misión que va a decir, esto pasa, le fue mal en las elecciones, hubo una huelga, quiero ver que realmente están cumpliendo los objetivos. Entonces el panorama es, no es fácil negociar con alguien que te está constantemente mirando de atrás y viendo si realmente has cumplido, por qué no, por qué sí, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y quiero hacer desde acá mi recuerdo, siempre intentamos hacerlo, Javier, a su hermano Héctor, al exministro, y cada vez que, bueno, hablamos, ¿no?, de la causa memorándum, de lo que fueron sus últimos años. Bueno, simplemente recordarlo. Sí, no, la verdad un abrazo que grande a su familia. La verdad que fueron momentos muy duros. No, a mí no entiendo hasta el día de hoy cómo la Argentina tiene un poder judicial que realmente funciona de la manera que funciona. Pero bueno, seguiremos buscando justicia. Gracias. Gracias a usted por haber venido. Muchas gracias. Momento de